Buenos días, Jesús Antonio. ¿Me podría dar su nombre completo, por favor? Jesús Antonio Rendón Tavares. Bueno, ¿y usted qué edad tiene? Tengo 74 años. Em, Cuando usted estaba laboralmente activo, ¿en dónde trabajaba? ¿En qué se desempeñaba? Yo me desempeñaba en un pueblito que se llama Támesis, Antioquia, en el campo, en cultivo. ¿En cultivo? ¿Y cultivo de qué? Era café y ganadería. Café y ganadería. ¿Y qué edad tenía? Prácticamente yo estaba allá, fui nacido y criado allá, yo me vine para acá, para el valle, de la edad de 25 años. 25 años. ¿Y cómo fue su experiencia laboral? Bueno, pues allá era una experiencia muy bonita porque el cultivo se producía sin necesidad de abonos químicos ni nada, sino que él se daba solo y en ningún momento había que darles, reproducirlos con otros, como aquí que es orgánicos y químicos, ¿no? Allá era prácticamente sembrar el árbol y producía. Bueno, ¿y qué tecnología, con qué tecnología contaba usted? La tecnología era no únicamente canasto y coger café y cogerlo porque pues habían las máquinas que ya eran del dueño de la finca, que eran las que él despulpaba y secaba y vendían ellos, pero nosotros lo cogíamos. Ah, ustedes solamente Sí, esa era recogían sí, el café y eso era manual. manual. Y, y entonces llegó a estrenar algún tipo de tecnología. No, nada, porque pues nosotros prácticamente éramos empleados allá nada más para coger café y no tuvimos ninguna experiencia en tecnología. Pero no solo con en el que laboraban, sino de pronto el televisor, el No, radio. allá no se usó nada, ni televisor, ni radio, ni nada, porque no hay energía. ¿No había energía? Ya para a la final llegó los radios que eran de pilas, entonces teníamos radiecitos de pila nomás. ¿Y cómo fue esa experiencia con el radio? Muy lindo, nosotros éramos todos creídos porque pues una experiencia tan bonita porque los radios tenían que ser de pilas porque no había energía. Y prácticamente no teníamos televisor, no había nada, nada. El único que tenía ya eso del televisor y era un televisor grande, como de madera, que lo tenía el patrón y eso que él reproducían allá la energía, él para la finca nomás de él, o sea, para la hacienda nomás. Ujú. ¿Y, y ustedes llegaron a utilizar el radio? Íbamos los días sábados, a la 1 de la tarde salíamos de trabajar y nos quedamos allá en la noche hasta avanzadas horas escuchando radio porque todos los trabajadores eran una felicidad, porque eso era pues Claro, una novedad. una novedad. Ujú. ¿Y qué cambios ve usted ahora, cómo se elabora o cómo se trabaja en el No, pues campo? ahora hay mucha tecnología, tanto en la agricultura como en todo, porque estamos muy adelantados ya es prácticamente ya uno, yo veo cómo cortan la caña, que ya no son, prácticamente no son los empleados, no son hombres, sino maquinarias industriales. Ujú. Y bueno, em, ya mirándolo, relacionando el trabajo con el medio ambiente, ¿cómo ve el manejo de la contaminación ambiental que hay hoy en día? Tremendo, tremendo porque en la época mía de la juventud no había contaminación, e incluso no necesitaban abonar, el árbol se sembraba y eso producía sin necesidad de ningún abono químico ni nada. Y hoy en día tienen que abonar, mucha contaminación, mucho de manera que el cambio es tremendo. ¿Y cómo era el manejo de las basuras, de los desechos? No, pues en donde nosotros vivíamos eso no se veía allá, porque pues vivíamos en el campo, en una casa campesina, y entonces eso se botaba hacia los patios afuera, y no había problema de la contaminación ni nada, porque eso era Y- poquito. pero lo botaban en los patios Y y ¿qué? eso se secaba allá, y eso no había problema. Bueno, ¿y qué manejo tenían con las basuras que sacaban afuera en el patio? No, nosotros, pues se tiraba era afuera del patio y había una loma hacia abajo y ella rodaba para abajo y eso no había más que hacer.
Y ahí todo el mundo tiraba los Era otros. que no era sino una sola casa que había en el campo donde nosotros vivíamos, habían 3 casas, pero tenían una acá, otra a las 4 cuadras o 5, Ujú. y todas eran separadas, entonces no habían casas unidas porque eran una finca, que prácticamente las casas unidas eran los pueblitos. Pero salía mucha basura o... No, muy poquita, la basura era muy poquita, eso no le digo que eso no se alcanzaba a acumular como se acumula hoy en día, el olor, todas esas cosas, que terrible, ¿no? Allá no se veía eso. ¿No? Bueno, ¿y qué recuerda así usted de allá del campo? ¿Qué recuerdos le vienen? Pues yo recuerdo mucho, es que ha cambiado mucho como el ambiente o como el tiempo, porque en esa época tenían un almanaque que lo llamaban Bristol. Y Ujú. todos los viejitos decían, bueno, en tal fecha será que va a haber para sembrar el maíz, para cortar la guadua, para cortar la madera, tenían sus días. Era Ujú. como enero, era el 1, febrero, pues el 2, y sabían que si iba a llover ese día llovía, o ese mes. Claro, Entonces entonces, esa era la de que llevan esa idea de que con el Bristol se avanzaban cómo iba a estar el año. Y entonces eso era fijo, y tenían, eso era fijo, eso era preciso. No es como hoy en día que hoy llueve, mañana no llueve. Prácticamente no hay control. no hay control. Claro, entonces tenían una buena percepción del Sí, clima del clima, sí, sí. Con ese Bristol nada más la gente se ubicaba. y con ese sabían en Si qué momento. llovía y estaban los 12 meses del año, Ujú. que lo tenía el Bristol y se sabía Bueno, que ¿y iba a ser. qué relación usted tenía con la naturaleza ya? Paseos, salidas. Sí, nosotros, pues la salida era tremenda porque era hora y media de camino por semejantes caminos que eran muy borronzosos, llenos de piedra y de todo. Y, y nos demoramos hora y media camino de llegar de donde vivíamos al pueblito. Ujú. Y para ir a una parranda que llamamos parranda para ir a bailar era pues, 1 hora, media hora que teníamos que caminar también para hacer eso. Entonces, luego también había otro de diversión que era ir a un lago a pescar. Yo me aburría mucho porque no me gustaba la pesca, porque los otros sacaban y yo no sacaba. Entonces, a mí No pescaba. no, yo no, o sea, era malo para eso, me aburría mucho. No le gustaba pescar. No. Bueno, ¿y cómo era su rutina ya en el trabajo? ¿A qué hora se levantaban? Nosotros teníamos un horario fijo, era a las 6:30 Ujú. que estábamos ya al pie del trabajo. A las 8 desayunábamos, a las 11:30 almorzábamos, el algo era a la 1 y a las 5 nos íbamos para la casa. ¿Y quedaba muy lejos el lugar donde usted trabajaba, A su veces casa? era para media hora de camino. ¿Se echaban algo más? Del ganado y parte de Bueno, y para movilizarse después, en la ciudad se desplazaba uno hacia otro, desde el pueblito mío, a otro pueblo que llamaba Támesis o llama Támesis. Y de ahí iba uno a Medellín en unos carros que eran modelo 61 de servicio público, que era una berraquera. Esos carros volaban y no uno feliz andando en los carritos, pues. bueno, muchas gracias, don Jesús,
por permitirme hacerle esta serie de preguntas y espero que se encuentre bien y No, yo estoy bien, gracias a Dios y que Dios la bendiga. bueno, don Jesús, muchas gracias por brindarme este espacio para hacerle esta serie de preguntas. ¿Tiene alguna inquietud? No, tranquila, está todo correcto, todo bien y Bueno, otra cosita es para ver si usted está de acuerdo con que suba esta grabación a internet. sí, no hay problema. ¿No hay problema? Bueno, No, muchísimas gracias. que Dios la bendiga. Yo soy María del Rosario Porras, tengo 70 años. Bueno, María del Rosario, ¿usted qué cambios ve contrastando el antes con el ahora? Hoy en día todo es muy moderno. No se puede comparar al tiempo de antes. El tiempo de antes la gente era muy ignorante porque trabajaba mucho y era trabajando en el campo. Hoy en día todo ha cambiado mucho. Bueno, ¿y en dónde trabaja usted? Trabajé en un almacén que llama La Bola de Oro. Vale, ¿y cómo era la jornada laboral allá? Había que hacer camisas para hombres. Me entregaban el material, me lo entregaban cortado. Yo armaba las camisas. ¿Y cómo eran los horarios? Por ejemplo, tenía que entregar por ejemplo, cada 8 días iba y llevaba el material que me entregaban. Pero ¿a qué hora entraba a trabajar? No, yo lo trabajaba en mi casa. Ah, ya. Ya. ¿Y, y cómo era el pago? Pues, Uno llevaba la tarea que le mandaban a hacer y ahí mismo le pagaban. pero pues si era acorde al trabajo que usted había realizado. ¿Era qué? Acorde, si estaba bien. Sí, estaba bien. Le pagaban a uno según lo que uno trabajara, lo que uno sacara. Bueno, ¿y cómo era, usted con qué tecnología contaba para realizar su trabajo? ¿Para qué? Para realizar su trabajo, ¿con qué tecnología contaba? Con una máquina de coser Singer. No había motor ni nada, sino la máquina unas eran de manivela, otras de pedal. Con la de pedal, Y bueno, ya ahora mirando lo del medio ambiente, ¿cómo era antes el cuidado del medio ambiente y ahora? pues anteriormente no le ponía cuidado a la gente al medio ambiente ni nada de eso, porque pues tal vez no se necesitaba. Hoy en día sí ya le ponen mucho cuidado al medio ambiente, hoy es más necesitado. ¿Y habían campañas para cuidar el medio ambiente? ¿Habían campañas para qué? ¿Para cuidar el medio ambiente? No, no las había. La gente se preocupaba mucho era por los cultivos. Por el cultivo. Sí. ¿Y cómo era el manejo de las basuras o los residuos en la empresa o ya en los hogares? Anteriormente se quemaban las basuras y esa ceniza, cuando ya estaba fría, se le echaba a las plantas para ponerlas bonitas. Después vino unas camionetas que llevaban la basura, entonces uno corría detrás de la camioneta para que recogiera la basura. Otras veces se quemaba. Ya se fue modernizando todo porque hoy en día ya las basuras se sacan y los camiones de la basura ya son modernos, son mejores que los de antes. ¿Y cómo era el transporte en esa época?
El transporte en esa época era muy poquito porque había muy poquitica gente. Los buses que habían eran muy poquiticos y los carros también muy poquiticos porque no, la gente era muy poquita, no era así como hoy en día. Sí, era muy poca la gente. Sí, Y bastante. para comunicarse, ¿cómo hacían? Para comunicarse uno tenía que mandar un peón de una parte a otra. Entonces él iba y daba la razón, lo que fuera, o uno tenía que ir. No había, Se demoraba bastante tiempo. sí, demoraba bastante tiempo. ¿Y después qué método utilizaron? Después ya vino los teléfonos, ya el método de los teléfonos fue muy bueno, porque antes no los habían. Entonces ya llegó los teléfonos, que eso fue una bendición para uno estarse comunicando de una parte a otra. Ya habían unas cosas que llamaban bocinas para uno comunicarse. Eran como unos tubos y se les llamaban bocina. Entonces con esos, unas partes los tenían, entonces uno se comunicaba con eso. Pareció como a un teléfono, pero llamaban bocinas, eran unas cosas, como unas cornetas. Ah, claro, y así era más fácil. Sí, claro. Bueno, y en la empresa les hacían paseos o integraciones. A unas empresas sí hacían paseos los diciembres y le daban a unas, ¿cómo es que llama? Que dan cada año. Los ¿Les daban qué? muy buenos regalos daban, bastante muy buenos. ¿Y cómo era el clima laboral, los compañeros? Muy bien, todos se ayudaban, porque como la gente era poquita, entonces unos se ayudaban todos. Ya. Bueno, doña Rosario, muchas gracias por darme este espacio para hacerle esta serie de preguntas. ¿Tiene alguna inquietud? No, ninguna. Ya a ustedes le dan las gracias por hacerme recortar el tiempo de antes. Bueno, ¿usted está de acuerdo a que esta grabación se suba a internet? Sí, claro, cómo no. Sí. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Bueno, hasta luego.